Buenas noches. Y vamos a empezar la clase. Más bien, he estado viendo sus exámenes, pero estoy viendo que han salido muy mal. De todas maneras, ya es en general su responsabilidad estudiar. No voy a dedicar más tiempo a hablar del examen porque debo avanzar el curso. Ya, entonces, si alguien quiere hablar algo del examen, podemos hablarlo después de que acabe la clase. Vamos a continuar con los temas de enrutamiento. Nosotros hemos visto un poquito el protocolo RIP, ¿no? Y hemos visto el enrutamiento estático. Ahora vamos a ver otros protocolos. Vamos a ver un protocolo de Cisco que es el EIGRP. El EIGRP es un protocolo propietario. Y entonces este protocolo toma lo mejor del mundo del enrutamiento. Toma lo mejor del RIP, que es básicamente su simplicidad, su agilidad, y toma lo mejor del OSPF, que es su escalabilidad principalmente, su estabilidad. Un poco para entrar en contexto de la importancia del enrutamiento y su impacto, vamos a ver este video. The RIPE NCC operates 14 route collectors worldwide. These collectors receive BGP updates from almost 300 peers. Let us look at what the RIPE NCC routing information... No están viendo el video. A ver, un momento, no se disculpen. ¿Ahora? The RIPE NCC operates 14 route collectors worldwide. These collectors... Lo que aquí nos van a hablar es de... Vamos a ver un programa de enrutamiento, ¿no? El RIP es un sistema que permite ver los flujos de enrutamiento, pero a nivel de sistemas autónomos, ¿no? A un nivel más grande, a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurrió, qué experiencia nos van a contar. receive BGP updates from almost 300 peers. Let us look at what the RIPE NCC Routing Information Service saw of the recent unauthorized route announcement affecting YouTube. This is Lo que van a contar es, cada número que ven ahí es un número de sistema autónomo. Entonces nos van a contar sobre un problema de anuncios BGP. BGP es el protocolo que enruta a nivel jerárquico, a nivel del sistema autónomo. Entonces hubo un problema en el YouTube, una falla de enrutamiento en Pakistan Telecom ocasionó que se quede que no llegue, no sé, que caiga el YouTube, que los usuarios no puedan llegar porque se empezó a enrutar mal, ¿no? A nivel mundial. BGPlay, a tool developed by Roma Tre University in Italy in close cooperation with the RIPE NCC. The red circle at the bottom right represents Pakistan Telecom's autonomous system number 17557. 17557 and the red circle Pakistan on the bottom Telecom. left, the YouTube autonomous system 36561. Este 36 On February 24th, YouTube. at 1847 UTC, Pakistan Telecom started to originate a /24 covering address space assigned to YouTube.
we can see that this route spread rapidly in the part of the internet observed by the RIPE-NCC Routing Information Service. Within roughly a minute, the route is visible at most of the autonomous systems shown in this animation, and traffic starts to flow towards Pakistan. Lo que nos están diciendo aquí es que Pakistan Telecom empezó a anunciar una red mal. Y entonces lo que va a pasar es que el tráfico que era dirigido a YouTube va a irse por otra ruta distinta porque justamente el anuncio estaba mal, el anuncio de red, y eso ocasiona que todo el enrutamiento falle. "17 minutes later, at 20:07, YouTube starts to announce the same route itself in order to route the traffic back to its own servers. Nos dice que YouTube se dio cuenta de esto y a los 17 minutos empezó él mismo a anunciar la ruta para que Another 10 minutes enteren los later, demás. around 2017 UTC, routing policy changes occur that move traffic for this route away from Pakistan Telecom's upstream PCCW AS3491. Como se ve entonces con el anuncio de Another 20 minutes later, que hace YouTube se Pakistan empieza a Telecom's autonomous recuperar. system number is repeated in those routes announced by AS3491 in order to make them less preferable. Another 8 minutes later, the unauthorized announcements are no longer propagated, and both routing and traffic revert to YouTube at around 21:03 UTC. These animations and many other tools are publicly available at riz.ripe.net. There are also prototypes of new services. Lo importante también de todo esto es que nos muestra la fragilidad del Internet. Todo se soporta sobre el enrutamiento. Pero ¿qué pasa si alguien empieza a falsificar los mensajes del protocolo? Sí, todo lo que hemos visto nosotros, debería quedar claro que en el enrutamiento dinámico se usan varios mensajes del protocolo de enrutamiento, ¿no? Con esos mensajes, con esos updates, la red va formando la topología y entonces en base a eso calcula la mejor ruta. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría si alguna persona distorsiona esos mensajes e informa rutas incorrectas? ¿Qué creen que pasaría? ¿Se entiende la pregunta? Nunca llega al destino. ¿Se acuerdan la topología cómo se construye? Con la información que los vecinos nos envían, ¿verdad? Nuestro router recibe los mensajes de los vecinos y con eso conforma una topología de red. Y sobre esa topología ejecuta el algoritmo de enrutamiento para hallar la ruta óptima. Pero ¿qué pasaría si esos mensajes que nos llegaron estaban falsificados, ¿no? O sea, llegó a un nodo y ese nodo lo envió distinto, ¿no? Es al parecer lo que ocurrió en este escenario, en este caso. En esta empresa, en Pakistan Telecom, se empezó a enviar unos anuncios incorrectos, ¿no? Los anuncios son mensajes del BGP que informan de los destinos que son alcanzables, ¿no? En general esto puede pasar en cualquier protocolo. Antes el BGP no usaba autenticación, ¿no? Ya después ha empezado a usar la autenticación, el RPKI en su versión 4 del BGP, ¿no? Pero estos mismos problemas puede pasar en el enrutamiento
local, ¿no? Con el RIP y con otros protocolos, ¿no? Por eso es que ya hay algunos protocolos que empiezan a incluir ya autenticación, porque si alguien modifica la información de enrutamiento, cualquier cosa puede pasar. ¿No? O sea, podemos pensar que porque el algoritmo dinámico ya no hay problema y todo va a funcionar bien, pero eso no es así. Porque modificar y suplantar esos paquetitos que viajan sin encriptación en la red es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. ¿Se entiende? Bien, si no hay ninguna pregunta, voy a avanzar. Entonces vamos a ver el día de hoy el protocolo EIGRP. Vamos a ver sus características, cuáles son sus parámetros, básicamente que sirven para evaluar el costo y que con ello pues se determine la ruta más óptima. Vamos a ver qué licencia administrativa le corresponde. Y finalmente vamos a ver cómo se hace la implementación con EIGRP. El objetivo es que usted pueda y desarrolle las habilidades y capacidades para poder enrutar empleando el protocolo EIGRP, ¿no? De tal manera que pueda diseñar soluciones óptimas. Ya hemos visto nuevamente lo más básico que es el enrutamiento estático y el enrutamiento con el protocolo RIP, ¿no? Entonces vamos a ver ahora EIGRP. Este cuadro ya lo habíamos visto antes, que nos muestra una organización de los protocolos que tenemos. Y nosotros básicamente hemos trabajado con esta zona, con los protocolos IGP o Interior Gateway Protocol, ¿no? Protocolos de Gateway Interior, que son los que se ejecutan dentro del sistema autónomo. Y ya habíamos visto que había una familia que eran los de vector distancia y otros de estado de enlace, ¿no? De estado de enlace es el OSPF, que lo vamos a ver después del IGRP, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos visto en vector distancia al RIP en su versión 2 y ahora vamos a ver el EIGRP. ¿Está bien? Las versiones antiguas eran la versión 1 del RIP y el IGRP, ¿no? Ahí básicamente el enrutamiento era con clases, ¿no? ABC, ¿no? Pero ya después, por el tema de escasez de direcciones IP y por muchas otras mejoras, el enrutamiento pues es classless o sin clase, ¿no? Con BLSM. Entonces, si queremos soporte para IPv6, el RIP es el RIP Engine, ¿no? En IGRP es IGRP versión 6, el OSPF es la versión 3, y así sucesivamente, ¿no? El BGP, BGP V6, ¿no? Y igual IS V6 también. Entonces, esos son esta es la tabla, digamos, que nos permite ver desde un punto general los protocolos que tenemos, ¿no? Y también comentamos las clases anteriores que en Exterior Gateway Protocol, el único protocolo que se tiene y que opera en el Internet es el BGP, ¿no? El Vector Path se llama su protocolo de enrutamiento. ¿Alguna pregunta? Continuamos. El EIGRP es un protocolo que toma lo mejor del RIP y del OSPF. Nosotros hemos visto solamente el RIP, pero por simplicidad y facilidad es conveniente ver ahora el EIGRP. Entonces, este protocolo tiene un algoritmo que se llama el algoritmo dual y es propietario de Cisco. Este protocolo tiene una característica, ¿no? De generar baja carga en la red, así similar al RIP, que también genera baja carga en la red. Solamente transmite paquetes hello cuando está en estado estable, es decir, eh, son paquetes de control nada más para decir que que el nodo está disponible, accesible y operativo, ¿no? Es solamente como un keep alive nada más para decir que estoy vivo, en otras palabras, ¿no? Tiene una característica de lograr una rápida convergencia. Recordemos que en el caso de RIP, cada 30 segundos se hacía las actualizaciones y en cascada, ¿no? Iba cada 30 segundos actualizando de nodo en nodo y eso hacía que
el tiempo de convergencia sea pues alto, ¿no? Eso no pasa con el EIGRP. ¿Ya? Entonces no va a ser una actualización periódica cada 30 segundos. ¿Ya? Lo que sí va a ser, similar a la OSPF, es construir una tabla topológica, ¿no? El RIP, reconoce, no hacía una tabla topológica, sino básicamente genera un vector. Con ese vector trabajaba, ¿no? En cambio, el EIGRP, similar al OSPF, sí construye una tabla topológica basados en todo lo que los vecinos le habían informado, ¿no? Todo eso siempre lo guarda. Entonces, cuando falla una ruta, verifica entonces si es que en su tabla topológica tiene una ruta alterna, ¿no? Es decir, no pregunta, sino que primero procesa a ver si tiene una opción, y si es que pues no tiene una opción, entonces ahí sí solicita pues que le envíen al resto de la red rutas alternas. ¿Sí? Después de eso, también similar al RIP o al OSPF, tiene grupos multicast e incluso tiene grupos unicast, ¿no? Los grupos multicast, en el caso del EIGRP, es el 224.0010. ¿No? El 009 era en el RIP, si se acordarán. Cuando es IPv6, este es el grupo multicast, el FF00A. Y otro punto importante es que, si se acuerdan, en el RIP viajaba en el puerto 520 de UDP, o sea, en la capa 4. En cambio, EIGRP viaja sobre la misma capa 3, ¿no? Viaja sobre un paquete IP que tiene número de protocolo 88. ¿Ya? O sea, no, viaja en la capa 3, no viaja en la capa 4. Y para garantizar pues la entrega ordenada, confiable de los paquetes, usa el protocolo Real-Time Protocol. Y soporta máscara de longitud variable, ¿no? Con enrutamiento interdominio. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces continúo. Cuando uno analiza, cuando pone show IP route en la línea de comandos del router, ¿no? Van a ver que va a tener dos tipos de identificador, ¿no? Una D, cuando se trata de rutas internas, ¿no? O una DEX, de extendido, cuando son rutas redistribuidas, ¿no? Redistribuidas quiere decir que se originan en unos protocolos distintos, ¿no? Imagínense que tengo una red en este círculo y acá tengo otra red distinta, ¿no? Entonces, cuando estas rutas han sido informadas de este sistema 1 a este sistema 2 a través de algún router de borde, ¿no? Esas rutas externas no van a entrar, y en la tabla de enrutamiento la van a ver como un identificador EX, ¿no? A diferencia de las rutas que se han generado de esta red interna, que van a tener solamente una D, ¿no? Van a tener en realidad D espacio EX, ¿no? Si son originadas en rutas internas, solamente van a tener el indicador D. Ahora, respecto a su distancia administrativa, si ustedes se recuerdan, en el RIP era el 120, ¿no? Aquí el valor es 90 para rutas internas, ¿no? Si es una ruta externa, como esta DEX que mostré, entonces ahí el valor es 170, ¿no? Son menos confiables. El número de saltos máximo es 224, pero por defecto siempre está en el valor de 100. Eso también nos muestra un poco, si se recuerdan, en el RIP la máxima cantidad de saltos era 15. Es decir, EIGRP es más escalable en ese sentido, ¿no? Entonces, por defecto, el número máximo de saltos es 100. Ahora, para calcular la ruta óptima usa una métrica, y a diferencia de RIP, por ejemplo, si se acuerdan, en RIP la métrica era la cantidad de saltos, pero en EIGRP la métrica es el ancho de banda y el retardo por defecto, pero también puede incluir más parámetros para saber cuál es el costo de un enlace. Por ejemplo, puede considerar confiabilidad, la carga también, ¿no? La congestión del enlace. Entonces aquí están puestos estos parámetros, los que son por default, ancho de banda y carga, ¿no? No, perdón, y retraso, ¿no? Y adicionalmente puede considerar carga o la confiabilidad del enlace.
La métrica de ancho de banda se mide de la siguiente manera, ¿no? Se mide como un cociente de 10 a la séptima entre el menor ancho de banda de la ruta, pero tiene que estar en kbps. Ya, entonces el ancho de banda es igual a 10 a la séptima entre el menor ancho de banda. Es decir, si tengo un enlace que un segmento es de 100 megabits por segundo, ¿no? Y otra parte del tramo es de 10 megabits por segundo. Para saber la calidad de ese enlace total de extremo a extremo, yo voy a considerar no el 100, sino el 10, porque el 10 me muestra la peor condición. Y entonces acá pondré, no pondré 10, sino pondré, porque tiene que estar en kilobits por segundo, sería 10.000 kbps. Ya está la métrica en kbps. ¿No? La carga es un número que va del 1 al 255, ¿no? 255 significa que estamos al 100% de carga, ¿no? O sea, está muy sobrecargado, en otras palabras. Es decir, preferimos los valores más bajos. El otro parámetro es el retraso. El retraso está en decenas de microsegundos. Y representa, en este caso sí, la suma de todos los retrasos. Es decir, si tengo pues un conjunto de tramos, el delay va a ser la suma del delay 1 más el delay 2 más delay 3 más delay 4, ¿no? Se suma, se hace una sumatoria entonces de los retrasos y esa sumatoria total es el que se considera, pero hay que recordarnos que está en decenas de microsegundos, ¿no? Entonces, el valor que tengamos en microsegundos hay que dividirlo entre 10 para que estén decenas de microsegundos. Por ejemplo, 100 milisegundos, o por ejemplo, un milisegundo. ¿Cuántas decenas de microsegundos tiene un milisegundo? Entonces solamente convierto. Un milisegundo es igual a 1 por 10 al cubo. Un milisegundo es 10 al cubo microsegundos. Y solo divido entre 10, ¿no? Para ver cuántas decenas de microsegundos tenemos y eso va a salir 100 decenas de microsegundos. Ya, eso solamente para que lo consideren en su cálculo. Finalmente, la confiabilidad del enlace entre el origen y el destino, ¿no? Se basa en una medición de la recepción exitosa de los mensajes Keep Alive. 255, ese número 255 en confiabilidad significa una máxima confiabilidad, es decir, que es 100% confiable, ¿no? Valores menores pues, representan entonces a menor confiabilidad del enlace. ¿Tiene alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. El EIGRP, por lo que hemos visto, tiene entonces capacidades para converger rápidamente. Converger significa determinar rápidamente un resultado estable, correcto, y lo puede hacer entonces con más rapidez, con mucha más rapidez que el RIP, por ejemplo, y también maneja redes de mayor tamaño. Entonces habíamos hablado de los parámetros que considera para su métrica, ¿no? Y que están entonces mencionados: el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga o la sobrecarga de la red. Y bueno, el MT1, Maximum Transfer Unit, ¿no? Es siempre 1500, ¿no? Normalmente cuando la interfaz es Ethernet, 1500 bytes. ¿Cómo se configura la IGRP? Es bastante sencillo, es similar al RIP en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando configuramos en RIP, podemos router RIP, ¿no? En IGRP ponemos router e IGRP, ¿no? Pero también agregamos un número de proceso, número 1. Así también se hace en OSPF, esa es una diferencia, ¿no? Después en RIP poníamos el comando network, bueno, en IGRP es lo mismo, network, ¿no? Y aquí hay otros comandos ya para que me permiten justamente aceptar rutas que vienen desde otros protocolos, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo dibujo una red,
Este es un router de borde, que está la red 2, ¿no? Y por acá está la red 1. ¿No? Es posible que toda esta red 1 maneje, por ejemplo, OSPF, ¿no? Pero esas rutas pueden ser transferidas a otra red más grande que, por ejemplo, maneje únicamente EIGRP. Y eso se llama redistribución. Cuando las rutas de una red son enviadas e ingresadas dentro de otra red, pues se conoce como redistribución, ¿no? Si queremos redistribuir OSPF, se pone el comando redistribute OSPF y su número de proceso. Si queremos redistribuir RIP, redistribute RIP. Si queremos redistribuir el protocolo ISIS, también se coloca, ¿no? Y también podemos hacer una indicación de cuáles van a ser las métricas por defecto que va a tener nuestro protocolo. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo EIGRP calcula su métrica. ¿No? Podemos ver que miren, es el producto de 256 por un conjunto de parámetros. Pero esto es muy fácil porque van a ver que hay unos parámetros K1, K2, K3, K5, K4. ¿Está bien? Pero por defecto siempre el K1 es 1 y el K3 es 1 y el resto es 0, ¿no? Entonces este K2, como es 0, elimina este factor, ¿no? El K1 vale 1, K3 vale 1, ¿no? Y K5 es 0, ¿no? Entonces como esto es 0, elimina todo ese segmento. ¿Ya? Entonces finalmente de una manera simplificada podemos decir que la métrica es 256 por 10 a la 7 sobre el ancho de banda más el retardo en cascada, que es una sumatoria de retardos parciales. ¿Ya? Esos son entonces los dos parámetros por defecto, retardo y el delay. Perdón, delay y el ancho de banda. Esos son los dos parámetros que se considera por defecto, ¿no? Entonces aquí está la fórmula simplificada de cómo calcular la métrica. Esto lo hace la máquina, esto lo hace el software, ¿no? Pero tenemos que saber cómo lo hace nada más. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. Yo he puesto aquí un ejemplo de cómo calcular la métrica, de cómo hace el cálculo de la métrica. Miren, tenemos 3 enrutadores, ¿ya? Y entonces cada uno está conectado a diferentes redes y si se dan cuenta, los enlaces son de calidades diferentes, ¿no? Entonces, queremos, por ejemplo, calcular la ruta para llegar desde R2 hasta esta red. Entonces, el tramo que vamos a analizar está marcado aquí con esta línea, ¿no? Entonces el primer enlace que debemos pasar es un enlace de 1024 kbps, que está en la interfaz 00 de R2, ¿no? 001 es la interfaz. Y tenemos que llegar también a una red que está en R3, ¿no? Que es una interfaz gigabit. 2 interfaces. Entonces para llegar desde R2 hasta esta red que está por acá, vamos a pasar por 2 enlaces. Entonces vamos a ver cómo se obtienen los parámetros para el ancho de banda, ¿no? En R2 podríamos ver, por ejemplo, esta interfaz, la 001, que es esta interfaz de por acá. Y ver entonces, ¿no? Ponemos Show Interface. Y nos va a aparecer entonces en el router información sobre el ancho de banda. Y también miren acá esta información sobre el retardo para esa interfaz. Recordemos que esa interfaz es la que está conectada a este enlace, ¿no? Entonces ya con eso tengo ancho de banda y el retardo. ¿Sí? Luego también puedo consultar en R3 para esa interfaz, la 00, ¿no? Como vemos acá, Show Interface G00.
Y me va a decir el ancho de banda y también el retardo, ¿no? Que está acá. Entonces con esa información ya puedo hacer el cálculo. Recordemos que nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula es ancho de banda más retardo por 256. Esa es la métrica. Entonces vamos a calcular para el enlace cuál sería el ancho de banda, ¿no? Entonces tenemos un tramo de 1024 kbps, o sea, más o menos 1 megabit por segundo, y otro tramo de 1 gigabit. Es interfaz gigabit. Entonces, ¿cuál tomo? Tomo la menor de ambas. ¿Ya? Entonces, las unidades del ancho de banda deben estar en kbps, ¿no? Entonces es 1024 kbps, ¿no? Y habíamos dicho que se calcula el ancho de banda como 10 a la 7, que está con sus 7 ceros, entre 1024, y eso, más o menos sale este valor, exactamente sale ese valor, perdón. Y ya tenemos entonces el parámetro de ancho de banda que está por acá. Ahora tenemos que considerar el parámetro de retardo, que también lo tenemos de este lado. En el retardo lo que se hace es, se suma el retardo del tramo 1 y se suma el retardo del segundo tramo. Entonces en el primer tramo el retardo es 20.000 microsegundos, o sea 20 milisegundos, ¿no? Y en el siguiente tramo es 10 microsegundos. La suma de ese 20.000 más 10 sería 20.000 con 10. Es el retardo total del enlace que está por acá. También está en microsegundos. Entonces, finalmente, para determinar la métrica, sumamos el ancho de banda más el retardo que hemos obtenido. Entonces, el ancho de banda ya nos salió 9.765, que está por acá. Y en retardo 2001, ¿no? Que está por acá. Y eso entonces multiplicado por 256 da este valor de 3.012.096, ¿no? Y esa es la métrica de esa ruta. Obviamente el algoritmo calculará la métrica de todas las rutas y analizará todas las rutas posibles que tiene ahí para llegar al destino y finalmente va a considerar la que tiene menor costo. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Muy bien, entonces avanzamos. Acá tenemos un ejemplo también similar. Quiero saber la métrica para llegar desde el router 1 hasta el router 4. Ya, entonces aquí tenemos dos tramos, ¿no? Entonces, considerando que es una métrica por defecto, yo puedo entonces usar mi fórmula para saber cuánto va a ser la métrica. Que está acá es esta fórmula. Entonces, el ancho de banda se calcula como, hay que calcular el ancho de banda, hay que calcular el retardo. Teniendo esos dos parámetros, ancho de banda y retardo, calculamos la métrica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de ancho de banda que consideraríamos, dado que hay dos rutas? ¿Qué valor creen ustedes que sería? A ver, los escucho. ¿Están presentes, señores? Bien, bueno, tengo que avanzar. Y como había mencionado, se debe considerar la interfaz con menor ancho de banda.
Entonces tengo que explorar. Aquí tenemos un enlace de 100 megabits por segundo. Por acá tenemos otro de 100. Por acá tenemos un pedacito de 10 megabits por segundo. Entonces el camino que tiene la peor condición de toda la ruta es esta parte de acá, 10 megabits por segundo. ¿No? En el otro extremo tenemos 100 megabits, 50 megabits, 100 megabits, 100 megabits. Entonces este es el peor camino. Y voy a trabajar entonces con este tramo superior que es de 10 megabits por segundo. Y ese es el valor que voy a considerar, nada más que debo ponerlo en kilobits por segundo, pero entonces sería 10 y un megabit por segundo es 1000 kilobits por segundo. Debo pasarlo acá a kbps, ¿no? Entonces la fórmula nos dice que pongamos 10 a la séptima, aquí está 3, 6, 7 ceros, entre 10 con 4 ceros, ¿no? Entonces 10 a la 7 entre 10 a la cuarta es 10 al cubo. Ya tengo entonces el ancho de banda. Y entonces el retardo, como ya cogí este enlace superior, el retardo es la suma de todos los retardos parciales. Entonces, el primer segmento tiene 40 milisegundos, el segundo segmento 10, ya van 50. Y el último tramo, otros 50 serían entonces 100 milisegundos. Entonces, como retardo tenemos 40, 10 y 50, ¿no? Pero como tiene que ser en microsegundos, un milisegundo es 1000 microsegundos, entonces por eso aquí está como 40.000, 10.000 y 50.000. Y como tiene que estar en, ya sabemos que debe estar en decenas de milisegundos, hay que dividirlo entre 10. Entonces esos 100.000 entre 10.000 sería 10.000 decenas de microsegundos. Finalmente sumo entonces los valores obtenidos de ancho de banda 1000 y de 10.000 decenas de microsegundos por 256, nos sale este valor, ¿no? Este valor entonces es la métrica del enlace. Ya, es así como se calcula el costo. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí les voy a encargar que entren a este enlace y entonces den una lectura al protocolo IGRP. Ya, eso les va a permitir ver con más detalle, con mayor profundidad y con mayor detenimiento el IGRP. ¿Está bien? Ahora, habiendo visto la parte teórica, ¿cómo sería entonces la implementación? ¿Cómo se lleva a cabo la implementación? Es bastante práctico en el caso del IGRP, ¿no? Es bastante similar al RIP. Entonces, en este ejemplo yo puedo tener un router. ¿No? Una oficina central ya con su red interna que está enlazado a otras oficinas remotas y para ello puedo usar el IGRP para el intercambio de rutas de estas redes. Entonces, podemos configurar de la siguiente manera. Ponemos router RIP y le ponemos un número, una etiqueta aquí. Usamos el comando network para publicar las redes adyacentes, ¿no? Por ejemplo, en este router, su red adyacente, pues las vemos que sería esta de acá y esta de acá. ¿No? Estas dos redes son las adyacentes y así, si queremos que por alguna de las interfaces no se propague información de enrutamiento, ¿no? Que esté exponiendo más bien la red y cargando más ancho consumo o consumiendo mayor ancho de banda. Por ejemplo, en esta interfaz, en este camino, no hay necesidad, aquí no hay necesidad de propagar, consume el protocolo mayor ancho de banda, entonces no es adecuado, hay que ponerla en modo pasivo a esa interfaz, ¿no? En cambio, en este segmento, sí es obligatorio que se publique porque ahí sí hay routers en ambos extremos, ¿no? Otro extremo donde no se necesita, por ejemplo, propagar información del protocolo de enrutamiento es por acá, porque por acá no hay ningún enrutador con quien vaya a intercambiar información. Entonces, lo único que va a estar pasando es que se envía información de enrutamiento indebidamente a esta zona de la red, generando, pues, exponiéndonos a problemas y consumiendo mayor ancho de banda, ¿no? Entonces, por eso
se puede poner entonces a esas interfaces en modo pasivo, ¿no? Pasivo, pero a nivel de enrutamiento nada más, ¿no? Otro tema es que siempre por defecto los protocolos hacen la autosumarización. Si usted no desea que haga la autosumarización de manera automática, le pone no autosummary nada más, ¿no? Entonces miren, aquí abajo tenemos un ejemplo de una configuración de IGRP, ¿no? Pasamos al modo enable, pasamos al modo de configuración global, ¿no? Ponemos router IGRP 100, por ejemplo, y ponemos las redes, le ponemos no autosummary si es que no hacemos que autosumarice y finalmente ahí acabamos. Si uno quiere visualizar, ver el estado del protocolo, quiere hacer un debug al protocolo, ¿no? Un troubleshooting, debe poner el comando show IP IGRP neighbors o topology interfaces traffic. Entonces IGRP no hay varios. Si queremos ver solamente las rutas IGRP, show IP route IGRP, ¿no? Entonces hay varios comandos que nos van a servir pues para ver el estado de nuestra implementación. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sigan. en el R01, por ejemplo, usted comentó que, por ejemplo, hacia la PC 3.0, por ejemplo, ya no sigue un router, ¿no? En ese caso se pone como pasivo, comentó, ¿no? Sí, ¿Con sí, qué efectivamente. finalidad más o menos se le pone? Como mencioné, si usted no la configura como interfaz pasiva, entonces la información de enrutamiento la va a propagar por acá. Pero usted necesita que se propague por acá esa información, porque la No, información de enrutamiento es para los routers, ¿no? claro. Pero aquí ya no hay un router. Entonces acá, por ejemplo, podría haber una PC que maliciosamente, por ejemplo, ¿no? Primer escenario, que simplemente se propaga y lo único que va a hacer es desperdiciar ancho de banda, ¿no? Otro escenario es que por acá pues haya un intruso que va a estar recibiendo esos mensajes de protocolo, ¿no? Entonces también puede, así como recibe, va a poder estar enviando mensajes de protocolo. Entonces puede enviar mensajes falsos y generarme un problema terrible de enrutamiento en mi red, como en el ejemplo que vimos en el video hace un momento. Entonces, básicamente sería por un tema de ancha de banda y por un tema de seguridad, por así decirlo, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces por Ah, ello es conveniente ponerlo en modo pasivo. ya quedó claro, profesor, gracias. Bien, entonces hay algunos comandos que nos permiten visualizar el estado de nuestra configuración, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, show IP y grp neighbors, vamos a ver cuáles son mis vecinos, ¿no? Por ejemplo, aquí mi vecino sería este elemento, este router, esta interfaz, ¿no? Entonces podemos ver a nuestros vecinos con el comando show IP neighbor. Podemos ver la tabla topológica también con ese comando show IP IGRP topology. Ver las interfaces habilitadas con IGRP, ¿no? Ver también, hacer un debug del tráfico IGRP que se está cursando. Entonces hay algunos comandos bastante específicos, ¿no? Igualmente hay en el RIP sus comandos específicos. ¿No? Muchas veces se puede... los protocolos siempre tienen timers para definir cuánto tiempo máximo de espera pueden haber para ciertos mensajes, ¿no? Entonces igualmente se pueden modificar los timers. Los timers, por ejemplo, el intervalo hello o el hold time, etcétera, ¿no? Y esta parte es un poco más de detalle que muchas veces nos sirve cuando queremos configurar correctamente las métricas y los cosas, ¿no? Siempre es muy útil usar el comando show IP protocols porque con ese comando vamos a ver algunas cosas importantes, por ejemplo, eh, los parámetros, los parámetros K del IGRP.
No dice el K1, 1, ¿no? El K1 y el K3 por defecto son 1 y por defecto el resto son 0, ¿no? K2, K4, K5 son 0. Entonces ahí vamos a ver parámetros del EIGRP, ¿no? En este caso, este es el proceso número 10. Vemos los parámetros K, ¿no? Este 10 es el número del sistema autónomo, ¿no? Vean ustedes, el router ID es se le ha asignado como ID el valor del IP que le han configurado. La distancia administrativa, por ejemplo, si es interna 90, si es externa 170, solo vimos hacer unas láminas. Máxima cantidad de salto 100, etcétera, ¿no? Ahí están los parámetros del protocolo. Entonces, sí, siempre es bueno considerar este comando, ¿no? El show IP protocols. ¿No? También hay otro comando que es show IP, show interfaces, y ahí le ponemos el número de la interfaz, ¿no? De la interfaz específica, entonces nos va a indicar la interfaz física en qué estado está, el protocolo de línea en qué estado está, ¿no? Nuestra IP, nos va a decir de qué tamaño es el MTU, ¿no? Es la carga útil que transporta la capa 2 en Ethernet de 1500 bytes, y nos va a decir, miren, el ancho de banda y el retardo, ¿no? Eso es necesario. Y aquí hay otros parámetros que están configurados en esta interfaz al parecer, ¿no? Es decir, acá el K1 y K3 son 1, pero también el K2, el K4 y el K5 no son 1, porque aquí vemos valores que están configurados, ¿no? El Keep Alive, miren, cada 10 segundos está enviando mensajes de actualización. No, pues ya sabemos que es un mensaje que prácticamente solo la cabecera, ¿no? Porque si hay cambios, o sea, no es que cada mensaje de actualización lleve toda la información de todas las rutas como hacía el RIP, sino que solo cuando se necesita mando información. Si no, mando un keep alive vacío, nada más. Solo mando vacío para decir que estoy activo, ¿no? Solo si es que hay un cambio y solo si es que se necesita informar al resto de algún cambio, solo en esos casos envío información, si no, no envío nada. Eso aligera la red, entonces es más simple y más fácil para converger, porque si hay un cambio que no requiere ninguna actualización a nivel jerárquico superior, entonces no va a generar que el protocolo otra vez se vuelva a ejecutar en el resto de la red y va a ahorrar muchos recursos de cómputo. ¿Alguna pregunta? Sí. Profesor, buenas noches. Una consulta. El no auto summary siempre va a ser con esa configuración, no auto summary o summary, o Sí. bueno, ¿en qué casos se dejaría como auto, o sea, para que sumarice siempre automáticamente? Por defecto siempre se sumariza, siempre. Todos los protocolos. Me acuerdo que lo preguntaron en unas clases anteriores. Retroceder una lámina para acá tengo un espacio para hacer el dibujo, ¿no? O sea, las redes son jerárquicas siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la red de Alemania, ¿no? Entonces, si hay cambios, este es Perú, ¿no? Y entonces acá hay una pequeña región de un operador, ¿no? Si hay cambios en esta región, eso no requiere normalmente enviar cambios que deban actualizarse en Alemania. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Porque Alemania solamente necesita saber cómo llegar a este router de borde de Perú nada más. Es lo único que necesita saber. No necesita saber cómo llegar a este router, ¿no? El que necesita saber cómo llegar a ese router es este router de acá. Pero Alemania no. Entonces Alemania, si hay algún cambio en esta zona, se informará hasta los elementos, hasta el nivel que corresponda, ¿no? Pero no se va a escalar más. No se va a escalar por acá o no se va a escalar por acá. Eso permite simplificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que usted tiene una red así. 10, 10,
10.10.0 barra 28. ¿Ya? Que está en esta zona. Imagínense que tiene otra segunda red. Tiene la 10, 10, 10. También es una barra 28. ¿No? Estas barras 28, ¿de cuántos son los... de cuántos... cuántas PCs entran ahí en esa red? Recuerde 16. que... Claro, 2 a la cuarta, 16, ¿verdad? 16, ¿no? Entonces, esta va a ser la red 16, ¿no? La primera va a ir del 0 hasta el 15, ¿no? Y la siguiente subred, que está por acá, va a ir del 16 hasta el 31, ¿no? Entonces, la siguiente red va a ser la 32, por ejemplo. Imaginemos que hay una tercera red. 10, 10, 10, 32 barra 28. Y va a haber una cuarta red. 10, 10, 10, sería la siguiente, 48 barra 28. Ya, hay 4 redes. Pero ¿saben qué pasa? Este router, el siguiente nada más, el siguiente en jerarquía, en vez de registrar 4 redes, esas las puede resumir como una sola. ¿Cuál sería la red resumida? Sumarizada. Voy a ponerle el nombre, ya va a ser R1, ¿no? Este va a ser R2. Y este va a ser RX. ¿Ya? La red sumarizada, ¿cuál sería? O sea, para R1, en vez de tener 4 entradas en su tabla de enrutamiento, le conviene tener una sola, porque le ocupa menos espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la red sumarizada? Recuerde que todas son barra 28, ¿verdad? Ahora, para representar estas 4 redes necesito 2 bits nada más. Entonces, esto podría ser la red 10, 10, 10, 0, pero barra, ¿qué número? ¿Podría ser esta? ¿Podría o no podría ser esa red? Esta red 48 va a ir desde el 48 hasta el 63. ¿No? Entonces, cuando es barra 26, significa que tiene espacio para 32 le falta 6. Entonces, 2 a la 6 es 64. ¿No? Justamente miren, va desde el 0. Iría desde el 0 hasta el 63. Ahí están los 64 espacios de direccionamiento. Entonces, la red sumarizada es esa, la 10, 10, 10, 0 barra 26. Entonces, imagínense que hay algún cambio en esta red. Cambia algún IP, ¿no? Alguna de esas 16 cambia. No hay ningún problema porque yo con esta red sumarizada represento a toditas estas 4 y cualquier cambio que hay en ellas no necesita ser actualizado ni siquiera a mí mismo. Y menos debo actualizarlo más arriba. Entonces, en general nos conviene tener redes sumarizadas. Pero hay otros casos en que no. Muchas veces yo quiero visualizar efectivamente cada red por un fin de control, por ejemplo, ¿no? Quiero ver cada una de la red para saber cuántas, por ejemplo, esta puede ser la empresa 1, esta puede ser la empresa 2, y así, ¿no? Empresa 3, ¿no? Y cuando yo lo voy a sumarizar, yo no sé cuántas empresas representa. Por algún motivo, si yo quisiera tenerlas separaditas todas, entonces le pongo el no auto summary. Ese es el objetivo. Pero, nuevamente, por defectos está sumarizado. ¿Me entiende? Sí, profesor, gracias.
Ya, entonces el objetivo de sumarizar es que se resuma la información de enrutamiento y también que no, no se requiere informar de cambios en las jerarquías superiores, sino que esos cambios se gestionen localmente más bien. Y entonces la parte final que vamos a ver es justo una implementación de EIGRP. Podemos hacerlo con el packet o con el GNS3, ¿no? Quisiéramos, por ejemplo, hacer esta red. Tenemos 3 routers, cada uno con 2 rutas posibles si queremos que tenga conectividad extremo a extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Pues aquí están los comandos que hay que implementar, pero es muy similar al RIP, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en el router 2, ¿no? Configuramos como siempre pues las interfaces, la faz 0, la faz 1.0 que están ya indicadas, ¿no? Podemos especificar el ancho de banda también para que, bueno, si es que quisiéramos también, ¿no? Y la parte de la configuración de EIGRP es esta. Router EIGRP 100, por ejemplo, le ponemos un número, ¿no? Y las redes adyacentes, le ponemos no auto summary, ¿no? Entonces, después de hacer esa configuración y replicarla, ¿no? En cada uno de los routers, vamos a lograr que de forma dinámica esto tenga conectividad. De manera automática, podríamos poner el comando show IP EIGRP traffic, ¿no? Nos va a mostrar las estadísticas de tráfico, cuántos hellos enviado, cuántos updates, cuántas consultas, cuántas respuestas, etcétera, ¿no? Si queremos ver los procesos EIGRP las rutas EIGRP, ¿no? Podemos ver aquí en este caso. Vean ustedes que la distancia administrativa 90, ¿no? Y 30.720 es el costo de la interfaz que ha calculado. Vean ustedes este valor de acá. ¿No? El recordar que la letra D representa al EIGRP, ¿no? Y si es una ruta externa es EX EIGRP. EX external. Y entonces estas que tienen D son las EIGRP. Van a ver ahí su distancia administrativa y su costo, ¿no? La métrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y entonces lo que les voy a pedir es que por favor esto implementen. Ya, tal como están viendo en la pantalla. Abran sus simuladores y empecemos a implementar, por favor. Si quisiera saber si están trabajando, Sí, profesor. gracias.
¿Me informan cómo van? Profesor, ya se hizo la topología. Vamos a configurar. Perfecto. Continúen, por favor. No siempre hay que poner las redes para no cometer los errores. Listo, entonces ya empezamos con la configuración.
Y hay que terminar de configurar todas las interfaces para que todas se levanten. Bien, entonces una vez que ya en mi caso ya tengo configurada la conectividad a nivel de capa 2 principalmente, ya podemos empezar con la configuración del enrutamiento, que es muy simple, similar al RIP, muy similar. Todos están en estado up. Modo de configuración global, solo hay que poner router EIGRP, un número de sistema autónomo, por ejemplo 100, y las redes adyacentes. En caso del router 2, las redes adyacentes son la número 10 y la 20, ¿no? Acá lo podemos ver, este es el router 2, ¿no? Y la red entonces adyacente es esta 10 y esta 20, ¿no? Es las que debo configurar entonces, ¿no? 192, 168, 10.0, 120, ahí está. ¿No? Sí, como es por defecto el sumarizado, no debo ponerle nada más, es suficiente, porque automáticamente se va a autosumarizar. Ya, ahora, había algo más que iba a decirle, pero me acabo de olvidar. Bien, hay que continuar en el enrutamiento con los demás routers. En el caso del router 1, la red de vecinos serían la 10 y la 30. 1, 2, 6, 8, 10, 0. Y 10 y 30. Si ustedes ven, y si es que se dan cuenta, me ha salido un mensaje ya. Dual, que es el protocolo de enrutamiento del IGRP, ¿no? Dice Neighbor Change. Es un cambio en la vecindad, significa eso. IP IGRP 100. 100, recuérdense que es el número de sistema autónomo que está identificando mi proceso. Y me dice que hay un vecino que es el 192.168.10.2, ¿no? Justamente el 10.2 es el router 2. Es decir, ni bien yo terminé de configurar en router 1 el network, ¿no? Que se refería a la red 10, ¿no? Inmediatamente uno puede apreciar que se estableció la vecindad. Igualmente, ahora que configura la siguiente red, o la 30, me debe salir ese mensaje, ¿no? Vean ustedes, dice Gigabit Ethernet 00 is up, ¿no? Está activo, dice, y que es una nueva adyacencia, ¿no? Entonces, igualmente cuando haga esta 30, bueno, la 30 todavía no, porque no está configurada esta adyacencia, esta interfaz del router 3, ¿no? Pero, sí, efectivamente no va a pasar nada, pero cuando ya configure el router 3, ahí vamos a ver. ¿Ya? Todavía no pasa nada aquí, voy a salir. Y aquí en router 3, entonces vamos a ver finalmente router EIGRP sin network. Pongo mis vecinos que es el 20 y el 30, 192.168.20.0. Vean ustedes, ni bien puse 20, dice nueva adyacencia. Claro, porque ya estaba configurado en R2. Entonces cuando configuré en R3, en esta red,
inmediatamente se anunció y establecieron adyacencia. Con el Packet Tracer no podemos ver los mensajes de protocolos que están viajando, ¿no? Les decía que el Packet Tracer es una herramienta muy limitada, que sí la podríamos ver con el GNS3, pero los que estén haciendo con el GNS3 pueden ponerle con el botón derecho en este enlace y pedirle que les muestre la traza y van a ver los mensajes de protocolo que se empiezan a intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahora me falta configurar la otra red, la 30, y vamos a ver entonces también cómo se activa. Bien, de inmediato, ¿no? Dice New Adjacency, ¿no? Una nueva. Entonces hay una nueva adyacencia. Vamos a ponerle show IP route para ver mi tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces me dice que estoy en router 3, me dice que la red 10 ha sido aprendida por el protocolo D, ¿no? Y el D ya sabemos que es EIGRP, ¿no? Es más, me dicen que la distancia administrativa es 90, ya sabemos porque ese es un internal EIGRP y el costo 3072. ¿No? Las demás son redes que están conectadas directamente, que es la 20 y la 30, ¿no? Ya sabemos que estando en el router 3, la red 30 y la 20 son redes directamente conectadas, ¿no? Sin embargo, esta red 10 la ha aprendido, a pesar que inicialmente no estaba informado, he llegado a aprenderla debido a la información que me envían tanto router 2 como router 1. ¿Tienen alguna pregunta? No podemos hacer ping, por ejemplo, a la red 10. ¿No? Entonces llego directamente, ¿no? En el paquete no todos los comandos siempre funcionan, ¿no? Pero ahí vemos que tenemos conectividad. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces vamos a ver show IP. No, a ver, esto es lo mismo que está acá. Sí, lo que les iba a decir es que podemos explorar estos comandos que están por acá. Show IP e IGRP neighbors. Vamos a ver quiénes son mis vecinos, los vecinos de R3. No deberían aparecer como vecinos a R2 y R1, pero solamente las interfaces específicas. IP IGR. Siempre cuando tengan dudas le ponen una interrogación y le va a salir, entonces, neighbors. ¿No? ¿Quiénes son los vecinos de R3? Va a haber uno en la red 20 que es el punto 1, ¿no? Y otro en la red 30 que es el punto 2. Están por acá, ¿no? Entonces ahí ya veo mis vecinos. Ahí está el nombre de interfaz. Podemos seguir viendo otros comandos. Show IGRP topology. ¿No? Entonces acá nos vamos a la tabla topológica. Las interfaces que están transmitiendo en IGRP, en el caso de la G00 y la G01. ¿No? Y si usted quiere, si usted solamente quiere ver, en vez de no poner show IP route, puede ver todos los protocolos, ¿no? Pues si quiere ver solamente lo que es IGRP,
Nada más hay que agregarle nada más el comando EIGRP nada más y me mostrará lo que es exclusivamente del EIGRP. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Lo han implementado? Profesor, disculpe, ¿le puedo compartir lo que he hecho? Porque yo lo he implementado, pero no aparece cuando pongo show IP route, Sí. no me aparece o sea, el enrutamiento del EIGRP, solamente me aparece la C y la L, la local y la conexión. Pero Ya, no sé por qué, ahora, profesor. a ver, voy a habilitar un minuto. Sí, profesor. Ya, ya puede. Ya, profesor, acá este de acá es. Entonces yo acá, profesor, por ejemplo, le hago o sea, le pongo como usted me ha puesto, pero no me aparece nada. Pero si yo pongo Ajá. show running, ¿Sabes? No veo tu perdón. línea de comandos. Sí, pero disculpe, voy a compartir toda la pantalla. Compartir. Ahora, profesor, Ahora sí. pues ahí le he puesto show running config y aparentemente yo le he puesto profesor así. Hay dos redes nada más que debe publicar. A ver, está en router 2. Router 2. ¿Cuáles son las redes que ve router 2? A ver, vamos a la pantalla principal, a la topología. Router 2 está viendo a la 10 y a la 20. La 30 no la debe anunciar. Ah, ok, pues entonces la elimino, ¿no, profesor? Sí, póngale no, el comando no adelante nada más. Entonces sería configuración térmica. Router, IGRP para, 100. para todos es 100, ¿no, profesor? Sí, ese número solo es o sea, tiene significado en cada router. No hay problema que en otro router use el mismo mismo número. Ah, ok. Entonces el 30.0 lo estoy Ajá, eliminando. sí, sí. Pero aún así eso no creo que resuelva el problema. Hay que igual solucionar en el resto de routers. Ok. Ese es uno de los problemas, ¿no? A ver, show running. Acá está, este es el router 1. El 10 y 20. A ver, vamos a la Sí, sí. topología. Router 1, 10 y 30 es el Ah, router 1. perdón, 30, ok. Ese es uno de los problemas. Ese sí es un problema. Okay. Siempre hay que recordarnos que debe ser nuestros adyacentes, ¿no? 10, 10 y 30. 30. ¿No? Ah, ok. Entonces acá sería configuración, terminal, router, GRP. Algo pasa. Perdón, M te falta para que le entienda. entonces acá pongo Una F. No, perdón, no he entrado, no he entrado. ya, configuración, terminal. Ajá. Ahora sí. Router IGRP 100. Y acá le pongo, perdón, era el 30, ¿no? 1030, 1030 es Entonces el el correcto. 20 lo voy a eliminar. Entonces pongo no IP, no, No network, no network. no network, 192.168.20.0 20. y le pongo el network, el 30, y perdón, y creo que me equivoqué. Nuevamente, network, ya está, y acá el 30. Ajá. 30, entonces acá le pongo entonces acá pongo show running profesor o le pongo show IP route. Pone show running para ver cómo queda mejor. A ver, 10 y 30 deberían que ahí está, 10:30 ya. ah, Vamos 30. al otro router. Faltaba un router. El router 2. Ya, a ver. Router 2, show running. En la topología hay que ver ahorita mientras qué redes debería haber. Está el 10 y el 20. Ya, router 10 2. y 20. Ya, esto está bien, ese está bien. ¿Y el 3 no hemos visto? 20, A ver, 30. El 3 nos falta, 20, a ver, 30. 3.
Programming. Perdón, creo que me fui. Está... Creo que no lo has puesto. No está nervioso. Ajá, Ok, falta. versión terminal. Entonces me pongo este router IGRP 100. Network. La 20 y la 30. Ok, entonces 1.168.20.0 y acá sería la 30. Y mira, ya hizo adyacencia ahí. Ah, ok. Y la 30, debió haber hecho adyacencia. 30, sí. Algo está faltando ahí, fase 3.1. No importa, no importa. Vamos, tal vez alguna IP está mal configurada. A ver, pone ahora sí show IP route. Todavía, ya, a ver en el router 1. Tal vez una IP esté mal configurada. Ahorita la vamos a encontrar. Show IP route. Ok. Acá no hay nada. Y en R2. Ya, vamos a R1. Hay que ver las que esté bien configuradas las IPs. A ver, show IP interface brief. Ya. No están configuradas las IP. Ah, ok. ¿Se da cuenta? Pero pero- vamos a ver, en R1 quiero ver, vamos a la topología para tomar nota antes de empezar. Estamos en R1, ¿no? Sí, profesor. Ya, por la faz 0 estamos en la red 10. Y el otro es 3 le has puesto, ¿no? Y Sí. entonces empezamos con la primera, ¿no? Con la faz 0, la red 10.1. Ahí, ok. Cero, cero. La 10, 1. Dos, cinco, cinco. No shoot. No shoot. Perdón, no, es que- Ya. Ahora la otra IP. No, ahí nomás Ah, ok, no se pone sí, profesor. no es necesario. Puede Ah, ser ok. ahí mismo. Ok, Mire, ya hizo otra adyacencia por ahí. Una ya cogió. Pero ok. nos falta la otra IP. No. Sigamos en R1. Ah, pero era uno. Falta Sí. el interface. Sería F10. Creo que es. Mejor creo que es el veamos. 1, el 1.3 creo que es, no sé. A ver. No, el 2.0. Bájalo Perdón. bájalo un poco para poder ver. F20, sí, tiene razón. 2.0. Ya. Usted le ha puesto 3 ahí, ¿no? IP address 192.168.30. Punto 3. 3. No shoot. Ya. Ya mire cómo se levantó el protocolo de línea. Entonces, en R1 parece que ya está bien. Ya. Show IP interface brief. Vamos a ver. La 00 es la 10.1 y la 20 es la 3.33. Está bien. Se cuenta que en status sale app y en protocolo sale app. Sí, Ya, profesor. entonces ya R1 está bien. Ahora vamos a R2. Show IP interface brief. ¿Algo está mal ahí? Gracias. Ya, a ver, la 0012. Sería la R2. La 00. Sí, hay que ver la topología. 00 la 10.2. 00, 10.2 está bien. Y después la 30 es la 20. 21. Está bien. Está bien.
Y entonces vamos al router 3. Igual, show IP interface brief. Ya, mire, tiene 3 interfaces. Debería tener 2 nomás. Vamos a ver. Vamos a ver, hay que ver en el gráfico. La 20 Ya. y la 30. Ya, la 22 y la 30. Pero en la 00 es la 31. Ya, 00, la 31. A ver. 00, 31. Y a la 00. Y después la otra interfaz que estamos usando. La 3.1, ¿no? La 3.1 es la 22. A ver, creo que 3.1 no la configuraron, no, sí. 22. Esta está bien, ¿no? 3.1, ve usted, es la 22. 22. Ajá, esa está bien. Tendría que La quitar 00. 00. Y la otra sí está bien, profesor. A ver, la La- 0, a la 00 y la 0, la 20 elimino, profesor. Aunque está, no, está abajo, la 20. sí, sí, no, esa está al aire, no hay problema. Después ya después la retira. Ahora lo importante es la 00, que es la A 30. 31. Ya, ya profesor. Entonces acá configurar eso terminal. Terminal, poner acá int f0,0 y con IP address 192.168.30. ¿Cuánto era? 00, punto 10.1. No, Perdón, 30, pero no, 0031. no me acuerdo si es 31. la 1, pero sí era 30. Sí, 31. Ya. Entonces, 31, 255, 255.0. Uy, ¿qué pasó? Se está traslapando con la 2.0. Es que la 2.0 seguro está configurada con ese IP. Ah, ok. No le va a dejar, hay que ir a la interfaz 2.0 y ponerle el no. Entonces, acá le pongo interfaz. Interface. Ajá. Ok. F20. Ujú, Acá le pongo no IP. ajá. No IP address 192.168.30, no, perdón, punto 30.1. Lo mismo de arriba, ¿no? Sí, pero ahí el 30 es. 30.1, 255, 255, 255.0. Ajá. No IP. mm, A ver cómo está arriba. Está. 2033, qué raro. Pero, 20, ¿verdad? 20 a 33. Ah, yo le Ujú, puse 31. sí. Para ser 33. Ajá, ahora sí. Sí, ahora vamos a la 00. Entonces ahora interface F0,0 IP address 192.168.31, 31. 255.255.0. No shutdown, perdón, no shutdown. Ya está, mire, ya se da cuenta que aparece el neighbor, el mensaje de adyacencia. Sí, profesor. Interface brief. Show. Creo que es show. Show IP. Show IP. Ajá. Ya Ya está bien. Ahora show IP route. Para ver la tabla de enrutamiento. Vea que ya aprendió la red 10D, dice, ¿no? Porque eso lo aprendió ya por EIGRP. Igualmente en R1, vaya a R1, ponga flecha para arriba nada más. Flecha para arriba. No, otra vez. Otra vez hasta que salga show IP route. Ahí está. Ya, enter. Sí, sí, D. Vea cómo aprendió también por EIGRP, no la red 20. Y parece que ya está funcionando ya. Ya, profesor. Muchas gracias, profesor. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo le fue al resto con su configuración?
Y entonces, solo para terminar nada más, lo que les voy a pedir es que, por favor, prueben estos ejemplos. Hemos hecho este de acá. Son similares. Se les agrega algo, algunas cositas más, pero básicamente es lo mismo. No traten de hacer las pruebas para que agarren práctica, ¿ya? Y entonces, ya para acabar, los puntos que hemos visto hoy en día, ¿qué puntos se acuerdan que hemos visto el día de hoy? A ver, ¿qué temas? Bueno, el algoritmo no era el protocolo de IGRP y la implementación, ¿no, profesor? Así es, exactamente. Bien, muchas gracias. Entonces, ya nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.